Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Nipe Idea, donde no tenemos realmente idea de qué vamos a hablar el día de hoy. Okay. Por supuesto, conducido por Sebastián Eguiluz y su servidor, Mario Nájera. Sebastián, ¿cómo le estás pasando? Bien, ¿y tu hermano? Muy bien, gusto saludarte. Igualmente. Pero bueno, cuéntame, Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tengo varias ideas. Una, me gustaría hablar y me gustaría conocer, tú, por ejemplo, a quién admiras, ¿no? Hablar como personajes a quienes tú admires por cualquier motivo, por cualquier razón. Creo que hemos sacado muchos nombres, pero creo que nunca, hoy esta puede ser una edición para hablar específicamente de personas a quienes nosotros admiramos. Y por el otro lado, también me gustaría, o bueno, la otra opción que se me ocurre, eh, ¿cómo nosotros le hacemos cómo le haces tú para concentrarte, para organizarte, para hacer tantas cosas? Yo personalmente admiro mucho lo que haces. Creo que ya habíamos hablado en otro episodio más o menos de algo así. Pero ahora llevarlo más a un plano de cómo le haces tú para ser feliz, güey, para dedicarle tu vida a lo que tú quieres. ¿Cuáles serían como tus claves para ser feliz haciendo lo que haces y dedicarte a eso? Entonces, tú decides, ¿nos vamos para allá o nos vamos para las personas que admiras? Yo Tus héroes creo, personales. ¿sabes qué? Creo que estaría padre hablar de héroes para que no sea solo sobre nosotros, Órale, de héroes. porque justo estábamos grabando del otro podcast, no te preocupes, no es promoción ahorita, pero justo estábamos Ajá. hablando y en un momento decimos, ¿sabes qué? Es que uno no se da cuenta o uno no creería, pero si haces las cosas bien, el impacto se multiplica y luego personas que nunca te hubiera venido por la mente, te inspiras. En ese caso, la plática también era sobre gente que nos inspira a nosotros de una u otra forma. Era un poco más vinculado al emprendimiento como tal. Uh-huh. Pero claro, si te parece bien, hablamos de este tema y lo hacemos un poquito más general de las cosas. Ándale, hablemos de héroes. Hoy va a Héroes. ser el día, hablemos de héroes en general. Creo que me gusta la idea. Bueno, si me permites, me Uh-huh. gustaría empezar con el tema de, bueno, ¿qué es lo que yo veo como un héroe, no? Okay. Eh, Creo que los héroes son lo más cercano o la mayor aspiración que tenemos como especie humana para, para convertirnos en algo cercano a un dios, ¿no? Incluso, o sea, me llama, por ejemplo, mucho en esta versión de los superhéroes actuales. O sea, literal, uno de los superhéroes es un dios, ¿no? O sea, en el caso de Thor, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Superman, o sea, literal, tienen casi habilidades Adiós. de un dios, ¿no? O sea, creo que ese es como nuestro anhelo de pensar que hay personas que tienen la capacidad de sobrepasar lo humano, ¿no? De romper los límites de lo humano. Y yo creo que hay personas de la vida real que a lo mejor no, evidentemente, pues no lo logran, pero cómo se acercan, ¿no? Creo que sí hay gente que es digna de admirar, no creo que a veces en todo, ¿no? Me acuerdo que a mí me gustaba mucho la figura de Steve Jobs cuando estaba bien morrito, ¿no? Luego ya vi pues, la persona tan rara y dices, bueno, pues al final de cuentas creo que es eso, ¿no? O sea, creo que la humanidad tampoco está hecha por santos, ¿no? O como Gandhi, ¿no? Que le daba casos madrazos a su esposa, pues te das cuenta de que justamente es ahí la virtud de ese güey, ¿no? El tema de poder como cambiar, el tema de poder como entender qué era lo que estabas haciendo mal y luego poder entender o ayudar a otros a entender ese camino, ¿no? Y llevar a un tema de paz. Entonces, bueno, por ahí yo quería empezar y pues ahora sí, Sebas, el micrófono es tuyo. Pues sí, o sea, yo creo que los héroes vienen eh, en todas formas y tamaños. No, o sea, ya mencionaste algunos superhéroes, los seres admirados que han perdurado en la historia, héroes mitológicos en su momento, o sea, Los deportivos que básicamente a ti te gustan. los deportivos, etcétera. Aunque fíjate que muchas veces son muchos de mis jugadores favoritos no son necesariamente los que más admiro por su historia. Pero bueno, Me queda claro que Maradona no es. ah, no, pues no. Hombre, no. Esto salió en el episodio piloto que nunca salió, pero sí, no. Eh,
calma, 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 justo iba por ahí el asunto. O sea, yo, yo creo que el panorama y la evolución del héroe, si bien ha habido mucha evolución y de construcción, y sí, siento que es un proceso cíclico que ahorita entramos en eso. Yo creo que la parte detrás de, o el núcleo que junta a todos, es que no sé si es esta parte que tú dices de que es lo más cercano a un Dios. Yo creo que simplemente eh, una figura, real o no, que, que a ti te causa o que tú lo ves como más de lo que realmente podría ser o debería de ser o es. Muchas veces, más que, bueno, este es el héroe o este lo hace así, es pues nosotros mismos los ponemos y los quitamos, ¿no? Por eso luego sale el debate de, pues es que a lo mejor la estatua de un héroe en su momento ya la tienes que quitar porque, pues, no sé, Cristóbal Colón, durante mucho tiempo héroe para Europa y ahora es como en grandes partes de América, fue como, espérate, este fue el que trajo justo la invasión y la matanza, y bla, bla, bla. No vamos a traer por temas de hace 200, 300 años, no somos el peje, pero bueno, tengo que echar mi... Que sí es cierto, ¿eh? O sea, es que sí, que lo que dices, o sea, no es que no sea cierto, sí es cierto. Sí Ya pasó. sabes, tengo que aprovechar, es como, Sí, ¿qué hora yo es? sé, yo sé. Deja clock. Pero bueno, no vamos a augurar en eso. Pero sí, o sea, llega el momento que dicen, ¿sabes qué? Este no me funciona. O, por ejemplo, agarrabas el tema de los superhéroes y, o sea, algo que alguien que no está tan familiarizado con los cómics probablemente no sabe, es que mucho, o sea, por ejemplo, si yo te digo Superman, como que todos tenemos más o menos una noción de Superman, ¿no? Y cómo es y qué hace, etcétera. Y lo que no saben muchos es que, pues, es un personaje que tiene un poquito más de 80 años de existir y que en esos 80 años, que relativamente es poco tiempo, o sea, está tan metido en la cultura popular que jurarías que es más. Ujú. Eh, pero en esos tiempos ha cambiado de todas formas y la misma interpretación, y no solo Superman, Batman, todos ellos. O sea, por ejemplo, Superman al principio, no sé si sabías esto, pero Superman no volaba. Superman, o sea, ¿qué es lo que todo el mundo conecta Sí, con él? ujú. Superman no volaba, Superman saltaba muy alto. Literal, hasta lo decía de jumps tall buildings in a single bound. Era lo que hacía. La mayoría de los poderes que tenía tampoco los tenía, se fueron incorporando. También sus personajes y eso, pero eso es otra cosa, o sea, la interpretación. De hecho, Superman, no al nivel de Capitán América, que literal su primera aparición sale el güey golpeando a Hitler en el póster, pero Superman también se usaba en cierta forma como propaganda y era de compra bonos de guerra y veías y salía Superman golpeando a chinos y negros dibujados de una forma bastante racista. Porque ese era el modelo aspiracional, porque en ese momento, y de nuevo ya lo tocamos en la vez pasada, estaba mal en ese entonces y estaba mal ahorita, pero es el subconsciente colectivo de ese momento, el subconsciente colectivo de Estados Unidos a Superman lo crearon en 1938, entonces fue justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. El proceso también pasó por la Segunda Guerra Mundial, también pasó por la Guerra Fría, también pasó por la Guerra de Vietnam, Golfo, o sea, todo así va pasando. Y es eso, o sea, durante un tiempo es como, bueno, Superman es, y lo decía, de Truth, Justice and American Way. Y Superman es el superhéroe de DC que representa a Estados Unidos. Y luego va evolucionando y no, y también Superman mataba. Y luego, pues que ya no. Y porque ahora queremos que sea más aspiracional el asunto y ya no se meten temas raciales, porque pues está bien, ¿no? No creo que tengamos que justificarlo, pero ya no se mete eso. Y ya no es Claro. un personaje que simboliza a Estados Unidos, sino que pues llegó a Estados Unidos, pero es un héroe del mundo, ¿no? Y aspira e inspira a gente de todo el mundo. Y lo mismo, o sea, digo, esto se puede extrapolar para todos. Batman al principio usaba pistolas, literal, así como cual Punisher, disparaba a la gente. Luego se la quitaron porque les cayó el 20 que alguien que se volvía superhéroe porque le disparan a sus papás, pues probablemente no era el mejor mensaje que tuviera dos pistolas por el asunto. Y que literal en cada cómic mataba al villano de la semana. Y Sí, llegó un claro. momento que fue como, güey, necesitamos, ¿qué hacemos? Ya no hay villanos. Pero que es cierto, ¿no? O sea, ya no tiene pistolas, pero sigue teniendo
rifles de asalto en sus vehículos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, toda una explicación. El punto es de que va evolucionando Sí, igual, claro. para no aburrir a todos estos, pero nada más quiero hablar de esta construcción del superhéroe. Está súper chido. En los 80, de repente, ¿tú viste una película que se llama Watchmen? Fíjate que no lo he visto, pero también era de Snyder, ¿no? Sí, es muy buena. Es básicamente un mundo alternativo donde están en la Guerra Fría y los Ujú. superhéroes son reales. Y como que una versión cruda de deconstrucción del superhéroe, donde los ponen como, pues básicamente, ¿qué pasa si Superman es un psicópata? ¿Qué pasa si Batman es un psicópata? O sea, son superhéroes y ayudan, pero viéndolo de una forma más negra, ¿no? Y pues bueno, esta película está basada en un cómic del mismo nombre, que no solo, o sea, fue un game changer al punto de que, por ejemplo, el New York Times, normalmente unos cómics que lo juntan lo llaman novela gráfica. Ujú. Watchmen está según el New York Times, en la lista de los 50 historias, no novelas gráficas, historias que debes de leer antes de morirte. Es muy bueno, de verdad es muy ¿El New York bueno. Times? El New York Times, sí, o sea, no cualquiera. Pero bueno, el punto es, pues pasa como todo, pegó, entonces de repente empezaron a poner este velo de que sean más realistas y oscuros, y en los 90 se volvían todos más violentos, y luego en el 2000 volvían aspiraciones. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Cada generación, cada 10 años más o menos, si bien los personajes son entre comillas los mismos, uno va evolucionando y uno va se empiezan a reflejar un poquito de eso. De hecho, la gran diferencia entre DC y Marvel, sobre todo en los cómics, era que DC ponía a sus héroes como aspiracionales y Marvel los ponía como, nunca me gustó el término, pero como ellos lo decían, realistas, en el sentido de que Superman estaba en Metrópolis y Batman estaba en Ciudad Gótica, mientras que los Avengers y Spider-Man estaban en Nueva York, o sea, en ciudades reales, eh, donde a los X-Men los perseguían por ser diferentes. Peter Parker podría ser cualquier persona si tuviera superhéroes, poderes, etc. Y es eso, o sea, nada más quiero dejar con esa reflexión de que tanto como va pasando el tiempo, como para cada quien, pues a lo mejor los héroes que necesitas, o los héroes que admiras, o los héroes que quieres emular, pues a veces son aspiracionales, a veces son porque dices, yo podría haber sido perfectamente esa persona, o sea, te identificas. A veces es por eso de yo nunca podría ser esta persona, entonces yo quisiera ser. Eh, y a veces simplemente, pues, no sé, está guapa la persona, no sé, o sea, por X razón, te gusta mucho lo que hace en su trabajo. O sea, en la adulación y el admirar a la gente, yo creo que tiene diferentes facetas y diferentes razones, que hasta en uno mismo va cambiando. No sé si te pasa, pero a mí me pasa que había personas que admiraba de chiquito y luego pasa una de dos, o crecía y cambiaba mi forma de ver las cosas y yo solito los bajaba del estandarte Claro. y Del pedestal, del ¿no? pedestal, sí, del pedestal, y en algunos casos pues ellos solitos se bajaban. O sea, no era un héroe personal, pero lo hablamos la otra vez fuera de cámaras, o sea, a ver, Kevin Spacey no era un héroe personal ni mucho menos, yo lo consideraba uno de los mejores actores de Hollywood y relativamente bastante infravalorado. Pero perdón, cuando te sabes las cosas que hace, no en un tema de actor, sino en un tema personal, todo este tema de abuso de menores, pues la neta es que ya no sé, o sea, yo sé que tienes que separar el arte de la persona, pero es como, o sea, no digo que no puedo ver una película de este güey, porque aparte el hijo de la chingada tiene pura película buena, pero, pero me cuesta, ¿sabes? O sea, es como, güey, estoy viendo un abusador de niños, no mames. O sea, digo, fue eso, o sea, luego habían X jugadores que admiraba y luego sabías que les había ganado el alcohol, o que no sé, para mí admirar a alguien tiene que ver más con la parte multifacética y no tiene que ser que sea aspiracional. Y yo sé que las personas son humanas y tienen errores y tal. Y volviendo al tema de Maradona, que lo mencionamos, pero muy rápido, o sea, Maradona como jugador creo que nadie... Hay una frase que me encanta, que le dijeron cuando acaba de fallecer, que era, es un jugador tan bueno, fue un jugador tan bueno, que ni todo lo que hizo después de retirarse opacó lo buen jugador que era. Que creo que lo describe muy bien, ¿no?
Eh, claro. pero te digo, o sea, se me hacía muy buen jugador siempre. O sea, como jugador no le puedes decir nada a Maradona. Pero no, o sea, no lo admiro. O sea, no lo puedo admirar. No. O sea, también cuando yo entré ya estaba retirado, ya le sabía a sus mamás, tal vez también es por eso, pero pues no sé, extrapolando a la Giovanni Dos Santos. O sea, yo de chiquito, no mames, Giovanni y el Ronaldinho mexicano y va a ser muy bueno. Y veías que lo ponían intercalándose con Messi, porque los dos entraron al primer equipo del Barça al mismo tiempo y hasta lo decía Rijkaard, el bueno es Giovanni y el que tenía más minutos era Giovanni. Y lo veías y me acuerdo que de chiquito era como, nada, Giovanni, bueno, se va al Tottenham, bueno, pero va a ser titular. Y luego Redknapp no lo pone y no lo pone, y no lo pone, y no lo pone. Y yo estando escuincle, veo unas declaraciones que dice, Giovanni tiene más talento que toda la plantilla junta, pero conmigo no va a jugar hasta que aprenda a ser profesional. O sea, y ahorita es como, ahorita mi reacción es la misma que tú de, pues bien, qué bueno que... Pero esa es la sabiduría que te viene con el Oye, momento. pero ahorita juega en el poderosísimo América, ¿no? Ah, sí, hombre, como cuando... Oye, no, Sí, pero discúlpame, perdón, en el América, y estuvo con Belinda, fue la pareja de Belinda, o sea, tiene todo. Para está, mí ya entra en nivel de héroe. está bien. Ya podría ser el tema de esta conversación. Muy bien. Bien. Nada más para acabar la idea. O sea, al fin, de chiquito, y esto viene con cómo van cambiando, de Ajá. chiquito, o sea, ahorita es como, sí, bien, Redna, o sea, respeto, güey, ponle las... es más, hasta de, si a Giovanni le hubiera entrado el mensaje, te aseguro que sería otro Giovanni. No estaría en Claro. el todopoderosísimo América, pero habría ganado Pero unas de ser cuantas poderosísimo. Champions. Bueno. Pero Nada hay más. Conca Champions, hay Conca Champions. Y tampoco la gana. Pero bueno. Tampoco las gana, pero bueno, ya. Pero para eso ya tenemos al nuevo entrenador, ¿no? Exacto. Al Él todo, va a estar a bien. saber. Pero bueno, A saber. el punto es, eh, pero de chiquito, cuando digo eso, yo escuincle con, con la energía y el ímpetu de un joven, pero sin la cabeza de tal. Es como, qué estúpido, pues no mames, debería de ponerlo. Si es el mejor del equipo, ¿qué más te da que se vaya de peda todos los días? Si en el partido es el mejor. Digo, porque era un escuincle, la neta, era un escuincle y una opinión bien estúpida. Y está bien, o sea, yo siempre soy de la idea que si no ves a tu yo del pasado y dices qué estúpido está en comparación de cómo estoy ahorita, algo estás haciendo mal. O sea, algo estás haciendo mal. Porque qué eso, ¿no? Solo por existir estás viviendo más cosas y teniendo más cosas. Entonces deberías de ser más inteligente, más capacitado, más práctico, más todo. Entonces, pues sí, o sea, volteo a ver al Sebas de adolescente. Ay, Sebas está bien estúpido, güey. ¿Cómo no va a importar? Es un deportista profesional, bla, bla, bla. Él solito se chingó la carrera. Pero claro, en el momento era pinche inglés de mierda que no mete a Giovanni, que Giovanni nos va a hacer campeones del mundo. Y Y Giovanni, seguimos o esperándolo. sea, perdón, lo único respetable de la carrera de Giovanni es que, como tú dices, anduvo con Belinda y eso dice mucho. Pero bueno, o sea, bueno, Mi Belly Pop. Un exacto. saludo. Espero que esté escuchando este episodio porque, Pues, ya sabes, todo lo hacemos por ti, Belly Pop. No, no. fíjate que, pues bueno, desde el principio de este año, pues ya sabes, ¿no? Desde el año pasado todo ha estado muy raro. Ajá. Y desde el principio de esta época, me di la tarea, ¿no? De por lo menos leer un libro a la semana. Okay. Y apenas me acabo de El encontrar, primero. fíjate, acabo de echarme el primero. Wow. No, la semana pasada me aventé Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. ¿Lo has leído? No, ni sé Está cuál es. bueno, está bueno, escribe muy bonito. Pero me encantó la frase así con la que inicia, ¿no? Aparece un libro bien cortito, yo me lo eché el mismo día. Eh, y justamente porque me quedé pensando mucho en lo que hablábamos en el episodio anterior y ahorita en este, ¿no? Que sacamos del pasado, ¿no? De ahorita de Batman con pistolas y el Superman que no volaba, ¿no? Y bueno, una serie de cosas. Yo me acuerdo mucho del pingüino de Batman, ¿no? Que llegaba en un pingüino gigante, en un pato gigante, una cosa así. eh, del Batman como de los 90s. Ah, claro, el de Tim Burton. El de La de Tim Burton y que llegaba en un pato Batman Returns. gigante, Sí, ¿no? sí, sí. Y estaba increíble. Pero me gusta mucho cómo inicia este libro,
Oye, justamente dice que el pasado es como un país extranjero, ¿no? En este lugar, o ahí en este lugar se hacen las cosas diferentes. Entonces, así es, ¿no? O sea, creo que el pasado es un lugar distinto, es un lugar muy diferente de lo que estás viviendo ahora y entenderlo así creo que ayuda mucho al mejor paralelismo, ¿no? Como cuando viajas, cuando vas a un lugar y pues las cosas son diferentes y así era y no creo que debamos censurar a nadie por hacer las cosas diferentes, ¿no? Hay cosas que podrían ser mejor, hay cosas que seguramente también son peores, seguramente, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa, ahí yo creo que si bien la gente es dueña de su vida, y al final del día, o sea, por dar el ejemplo de Maradona, o sea, Maradona no vino a este mundo a vivir de una forma para que Sebas lo aprobara, no, o sea, yo entiendo esa parte, pero no sé, o sea, esa parte, para mí sí es multifacético el asunto, y al menos esto tiene que ver con lo que yo veo como, y esta es una teoría que tengo, que a ver si me la desmientes, pero por lo que tú dices y lo que yo digo, creo que mi percepción es de, para mí es imposible separar la parte humana y la parte profesional, o por lo que, no sé cuál sería la palabra, pero de lo... O sea, para mí es muy difícil separar al Giovanni que se iba muy de fiesta, con Fiestero. el Ajá. fiestero, con el Giovanni de, ¿cómo se dice? Con el Giovanni futbolista. Van en la cancha. Exacto, porque al final del día yo lo veo como uno alimenta al otro, aunque creamos que no. O sea, que Giovanni no haya triunfado al nivel que, ojo, jugó en Europa más que muchos mexicanos, lo hizo bastante bien en ciertos equipos, pero es que las expectativas con Giovanni, y veías a Giovanni en talento, o sea, no sé si te acuerdas el gol que le metió a Estados Unidos en una final, que se torrió literal a todo el equipo. O sea, perdón, es que Giovanni había momentos que parecía Maradona con Pelé, con Ronaldinho. O sea, el talento, o sea, Ajá. el talento era tanto que es como, ok, me queda claro que no, porque luego pasa mucho de que hay algunos jugadores que despuntan muy pronto y que se ven muy talentosos y que luego ya cuando llegan al nivel medio, por así decirlo, te das cuenta que no era tanto el talento, que no le daba suficiente para algo, pero o que dieron el salto muy pronto y luego cuando eventualmente bajó la curva de crecimiento, pues ya se quedan estancados, ¿no? Eso pasa con muchos. En el caso de Giovanni, ni hubo lesiones fuertes, ni... O sea, y el día de hoy lo ves y todavía le ves el talento. O sea, me queda claro que si Giovanni no triunfó, no fue por talento, fue por otra cosa. Entonces, por eso para mí es muy difícil separar el, oye, ¿qué podría haber sido esta persona si la regabas esto? Y por ende, admirar tanto a la persona que hace cosas increíbles como que también, como dicen los españoles, mantiene la cabeza amueblada. En cambio, mi hipótesis es que en tu caso, y es respetable, tú eh, separas, y no, lo entiendo perfecto, o sea, lo separas de una cosa es esto, y yo entiendo que la otra persona, como dije antes, no vino a ni hacerme feliz, ni lo tengo que justificar, ni lo tengo que censurar, son, como dicen, cada quien a sus cubas. Yo nada más quiero ver esta figura por esto, o sea, si es un futbolista por esto, si es un actor por esto, etcétera. Ahorita me dice si estoy en lo correcto o no, pero creo que ahí está el choque de filosofía de para mí es un ente multifacético que o es todo o nada, y para ti es como una cosa es esto y otra cosa es si voy bien o Sí, estoy no, mareado. yo no creo que sea un choque, creo que también es parte de esto que decías, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? De si no te sientes avergonzado de tu yo El pasado. de la prepa, güey, es que no lo estás haciendo bien, ¿no? Exacto. Eh, sí, pues creo que todos nos sentimos avergonzados tú lo dijiste, ¿no? Ese era tu punto, todos nos sentimos avergonzados de cómo quizás nosotros seamos en la prepa, creo que es sano que eso pase. Ah, claro, Y, no avergonzar de cómo quién estabas en la prepa, porque eso suena a otra cosa, sino güey, simplemente que voltees y digas, oye, porque conozco a gente así de, güey, qué guapo estaba yo en la prepa, güey, qué inteligente era en la prepa, güey, era bien social en la prepa, no sé.
Y pues sí, etcétera. güey, tenías 18 años, seguramente sí, güey. No, sí, pero, o sea, lo que voy es de, güey, que mi mejor momento fue en la prepa y ahorita ya no, pues es como, algo estás haciendo mal. Ah, A sí, eso es a lo que sí, voy. sí, O sea, totalmente, totalmente. Sí, voy de acuerdo, ¿no? Creo que este es un espacio donde volteas a ver el pasado y dices, ah, chale, ¿no? ¿Por qué usaba pantalones tan gachos, no? O ves tus fotos acá, todo ya, ya sabes, todo bien emo, güey. Y dices, ¿qué pasó ahí? Pero en fin, el punto de lo que iba con esto es, creo que eso era como yo solía pensar antes, ¿no? El tema de, ¿sabes qué? Me encanta, no sé, Eminem, ¿no? Pero es un depresivo y adicto. Y entonces decías como, o sea, ¿sabes? No tiene nada que ver la música con lo que ellos creen. Yo por ejemplo, eso lo veo mucho en la música, ¿no? De, no manches, es que fulanito de tal, puta, cómo sufre, ¿no? Entonces hace buena música, ¿no? O sea, como que no sabe separar una cosa de la otra, ¿no? Por ejemplo, me parece una horrible persona Taylor Swift, pero reconozco que canta hermoso, ¿no? Entonces, ¿sabes? O o sea, sea, pero por ejemplo, para agarrar ese ejemplo, ¿tú dirías que Taylor Swift es una de tus heroínas? no, no, no. Pero por Es ejemplo, que ahí está el punto. pero voy con algo y es para que justo ponga la polémica. Michael Jackson. ¿Sabes? Michael Jackson me parece el mejor ejemplo. Me voy. Bye. Exacto. Me parece un ejemplo de música que tú dices, no es posible que no te guste, porque no, es fenomenal, ¿no? O sea, sus interpretaciones, el showman, todo el nivel de show que traía, estaba en otro nivel, ¿no? Yo puedo decir que es uno de los mejores cantantes, es un fenómeno, pero vas a su vida personal, ¿no? Y si te vas por ese balance, pues, o si lo ves como en ese aspecto, pues seguramente, vaya, te va a nublar, ¿no? Es inevitable que te nuble. Y también eso es cierto, la gente que tiene talento, los héroes, ¿no? De repente estas personas que son sobredotadas, son raras, tienen formas de vida raras. Vea Stephen Hawking, vea Stephen King, vea las excentricidades de, vaya, Queen, ¿no? O sea, ¿sabes? Que tenía una llama, ¿no? De mascota, ¿sabes? Ok. Entonces, ¿sabes? Creo que ese es el punto, ¿no? Entender que de repente sí estas mentes que están en otro nivel o están pensando en otra cosa, la genialidad sí también va acompañada de algo de rareza, de algo de exótico, de algo de problema de autoridad, incluso con las normas sociales. Y eso me gusta, eso me gusta y me parece interesante. Pero, insisto, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, yo tengo muy en claro que a mí me parece de los mejores artistas, pero no, pero también me parece que es un ser humano con valores y con actitudes y también con una historia terrible, ¿no? O sea, desde chavito creo que sufrió todos los abusos posibles y creo que pues vaya, o sea, al final de cuentas, creo que sí, sí, yo sí separo esas dos versiones, digo, teniendo ese ejemplo tan claro de Michael Jackson. Es que, por ejemplo, o sea, sí entiendo el punto de que necesita cierto punto de rareza porque pues, es único. Pero volviendo a lo que decías al principio, si es un héroe, si es un cercano a Dios o si es una figura aspiracional, pues es que por lo mismo está reservado para todos. Digo, es que es lo malo de poner en la misma, usar la misma palabra para describir, no sé, a Superman que a Michael Jackson, porque al final del día Superman, pues no, o sea, pues es un personaje escrito que no existe, que pasa por editores, o sea, no la riega. Eh, que con Michael Jackson, no se entiende esa parte. Eh, por ende, estos tipos, yo creo que los superhéroes o los héroes mitológicos, etcétera, perduran más en la historia, o sea, en términos generales, perduran más en la historia por eso, porque no lo pueden. Me acuerdo, y ya prometo que es la última referencia a cómics, pero hay un escritor que me gusta mucho, que se llama Grant Morrison, que es probablemente el güey más inteligente que ha escrito cómics en este mundo. Eh, que de verdad, o sea, al que nunca lo ha leído, ahora que te estás echando un libro a la semana, te voy a recomendar uno que se llama Super Gods. Y literal la portada dice, lo que vigilantes enmascarados, mutantes milagrosos y un dios del sol, de Smallville, nos puede enseñar sobre ser humano.
Entonces, básicamente, sí tiene un montón de reflexiones. Es más como un ensayo filosófico basándose en superhéroes. Ajá, Eh, Ese güey siempre le recomienda muchas cosas. Y, por ejemplo, ese güey, su primer trabajo que lo puso en el mapa era de un ajá, superhéroe X que se llama Animal Man. O sea, seguramente nunca los has escuchado. Pero por los ajá. 80 era uno de los cómics mejor recibidos por DC. Y básicamente el güey como que fue como de, pues nadie ubica a Animal Man, pues me voy a poner loco. ¿No? O sea, da igual, ¿no? O sea, no es Superman, no es Batman. Hasta DC le vale madres que haga con este y su elenco, ¿no? Entonces se puso creativo. Y, hay uno que se me quedó mucho, que fue la primera vez. Grant Morrison ya ha escrito muchas veces a Superman y ha hecho cosas muy importantes para el personaje, pero antes de hablar de escribirlo, esa fue la primera vez que lo usó. Y justamente es una escena en la que Superman y él se encuentran con Grant Morrison. O sea, literal se encuentran con el escritor del cómic. Con el creador. Ajá, y literal, o sea, para que te des una cuenta de que este güey no queda claro que se metió toda la marihuana de por medio. O sea, literal, hay un cómic completo donde está Animal Man hablando con el escritor de Animal Man, Bien. porque básicamente el güey había pasado de que le habían matado a la familia, que mucha tragedia, etcétera, y es como, oye, güey, ¿por qué me haces esto? Y yo, pues, porque soy el escritor, me contrataron y me dijeron que tenía que hacer el cómic más oscuro. Tenía que dar, o sea, literalmente así empiezan a hablar, o sea, neta está muy bueno ese, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero el punto, Acabo de comprar ahorita el libro, ¿eh? Ya lo no, tengo. conste, Ya está. ahí me Ahorita dices te qué lo te enseño. parece. Pero Ahorita te lo bueno, enseño en mi Kindle. va. El punto es, eh, hay una parte, una frase que le dice, o sea, entonces tú decides todo lo que me pasa, sí, pues entonces yo no soy real. Entonces, parte de los ensayos esos que te pone, que es de reflexión, dice, al contrario, eh, tú eres joven, tú tienes 30 años ahorita y tenías 30 años en 1940 cuando te inventamos y vas a tener 40 años, y vas a tener 30 años en 2040 y en 2140 y tú siempre vas a seguir aquí, estás inmortalizado. Yo soy el que en unos cuantos años me van a olvidar, voy a morir, voy a tal. Entonces, ¿tú quién es el que es realmente más real? ¿Por qué? Porque tú eres una idea que va a trascender todo. Y ya, o sea, volviendo a esto y por qué cuento toda esta anécdota que es digna de un porro de marihuana, pues no Unos sé, o ácidos sea, bien sabrosos acá. unos ácidos bien sabrosos, pues está el hecho de que un héroe, un superhéroe, un héroe mitológico, como le quieras llamar, pues tiene la ventaja de tener historias finitas, de, de que se van pasando de generación en generación, pues no la riegan, o sea, son exactamente lo que la gente quiere que sean Ujú. y no se pueden quejar, ¿no? Sí, claro. No existen. Eh, Ahora, con las personas, y por eso te digo que es medio peligroso juntar esta palabra, tanto con personas ficticias como con personas reales. O sea, Michael Jackson, me queda claro que es muy, muy difícil que la persona esté al nivel del artista. Yo lo sé. Está muy difícil si eres un deportista top, estar al nivel del deportista como persona, o si eres un empresario, no sé. Es muy difícil, pero por eso mismo, justo por lo que tú dices, para mí los héroes reales son pocos y contados, porque es tan difícil tener este balance perfecto entre la persona y lo que hace, tan difícil ser congruentes en todas las partes de tu vida, tan difícil que el éxito no te nuble, que no te haga perder el temple, que no te haga sentirte mal. O sea, mantener todo eso es tan difícil que para mí es nada más un verdadero héroe el que lo mantiene. Qué Entonces, bueno que toque ese tema, si me permites ahí, no, no, es cierto. No, ni madre. Vale. Sí, porque justamente creo que era la concepción del héroe antes, ¿no? Pero no antes me refiero a nosotros, o sea, me refiero a principios de, no sé, antes de Cristo. ¿No? Creo que había una concepción distinta de lo que era un héroe, ¿no? Mientras ahora es personas que hacen cosas sobresalientes, siento que antes estaba más ligado con la idea de sufrimiento. Y ve las historias, ¿no? O sea, 300, que es la historia básicamente de los espartanos y la defensa de los espartanos,
y que, bueno, es historia que se le cuenta a todo, en todo el continente europeo, a los niños, ¿no? Porque es parte de su historia, porque pues gracias a ellos, ahí se ven que esta batalla es que existe Europa, y no fue conquistada Por los persas. por los persas. Pues justamente ahí es, pero el tema y de lo que trata la historia es el sufrimiento, ¿no? De Leónidas. Y esto lo llevamos incluso a la religión, ¿no? O sea, el cristianismo está basado en pues, una persona que sufre, ¿no? Que da su vida. Que luego, pues, esa idea del sacrificio se retoma por otros, por muchos otros héroes, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas de V de Venganza, me gustaría ahorita escuchar tú qué ¿La opinas. película o el cómic? No sé, quiero ver tú qué me dices, a mí me llama la atención, pero o sea, son como personajes que están justamente cifrados en el tema del sacrificio, ¿no? Del héroe que se sacrifica por los demás o por un bien mayor. Vaya, hasta Tony Stark, ¿no? Creo que terminan recurriendo a esa misma narrativa para justamente también el héroe, ¿no? El sacrificio máximo del héroe. Vaya, hasta Matrix, ¿no? Neo de eso trata. Tengo mucha curiosidad de cuál es el giro que le van a dar en Matrix, en la nueva, en Matrix 4. Tengo mucha curiosidad. Cómo va a funcionar. Porque justamente me interesa ver cómo van a manejar esta otra narrativa, ¿no? Entonces, creo que a partir de esa idea de sufrimiento, creo que también tenemos concepción de héroes diferentes de esa época. Y también ahí hay un grave problema, ¿no? Que a veces confundimos a los héroes con los santos. Y creemos o queremos que los héroes sean santos, cuando todo lo contrario, ¿no? Creo que también el héroe tiene que tomar decisiones que, que incluso lo ponen como en contraste incluso creo que ahí es donde se forja el temple, ¿no? O sea, para muchos Winston Churchill es un héroe, ¿no? ¿Sabes? Y para otros no, para otros es, ¿sabes? Un borracho más. Entonces, o sea, creo que es interesante, ¿no? O sea, pues, o sea, tiene hasta películas como The Darkest Tower y también tiene otros libros y múltiples textos donde, pues, qué onda con este compa, ¿no? Entonces, yo creo que también hay muchas variaciones en tema de héroes y villanos. Creo que el héroe de ahora sí hace cosas excepcionales, pero sí no hay que confundir un héroe, alguien, o sea, alguien a quien admiras, alguien a quien tú admiras y verlo como alguien también sin defectos, ¿no? Creo que es normal que los héroes también tengan defectos y también la rieguen magistralmente, ¿no? Es que yo siento que al final del día sí tiene, o sea, a ver, son humanos. Si no, ¿cómo se dice? Si no tienen errores o regadas, pues significa que no son humanos. Pero, dicho esto, no es lo mismo me prestas 8,000 pesos que me prestas 80,000 pesos. ¿A qué me refiero con esto? No es lo A ver, mismo, no es lo mismo que tengan errores o que sean imperfectos a que se les pase por el arte o los logros que tengan, el que se pasaron 3 hectáreas en otro sentido, ¿sabes? O sea, a lo que voy a decir es el mismo, o sea, volviendo a haciendo lo que justamente digo que no debemos de hacer, de meter de comparar a seres de ficción con seres reales. O sea, sí, claro. pues Superman, por ejemplo, Superman es el superhéroe que todos los demás superhéroes admiran. Y lo admiran porque siempre encuentra la otra opción, la típica de o es esta, y encuentra una tercera opción que nadie vio y que es mejor, ¿no? Y que no afecta a nadie. Usabas el ejemplo de Tony Stark. Me acuerdo en la de Spider-Man Far From Home, la última que sacaron, que hay una frase que le dice Happy a Spider-Man, porque le dice, es que voy a decepcionar a Tony porque no estuve a su nivel. Dice, nadie puede reemplazar a Tony. Ni siquiera Tony vivía a la altura de lo que es Tony Stark. Estoy parafraseando, seguramente la dije un poco mal, pero esa es la idea detrás. Que de hecho, qué bueno que lo mencionas, me llama la atención porque siento que incluso el personaje de Tony Stark es, en sus raíces, siento que a lo mejor está inspirado en un tema como, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Porque era un compa que vendía armas. O sea, era el Pues, compa que era multimillonario porque manejaba el negocio de las armas
Y no fue hasta que un día fue víctima de las armas y de ver el impacto de las armas que él decide hacer este cambio y ahora volverse el privatizador de la paz, ¿no? O sea, Exacto. siento que es como una parte de la narrativa que probablemente ocuparon para la construcción del personaje, incluso me suena. Exacto. No sé si a Gandhi eso no me suena, pero sí, o sea, al final del día es básicamente casi todos los héroes de Marvel, al menos de cuando fueron creados, no me pasó tanto en la película. Básicamente el origen es he was an asshole, era un culero, y luego le pasó algo y cambió. O sea, en este caso a Tony Stark se lo robaron. Creo que el único que no era un asshole era Capitán América, ahora que lo pienso, porque él sí era de todo flequillo y quería pelear por su país. ese, ese era el único que estaba bien, también por eso era el líder. Y también por eso es aburridísimo, Nah. pero... Chicos, todos que escuchan, pongan algún comentario si creen que Chris Evans es aburrido. Pero Nunca bueno. dije eso, dije Chris Evans, pero en sí la historia surge es propaganda gringa cuando surge el Capitán América. O sea, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, es propaganda y no hay bronca, que luego ya le dieron otro giro narrativo, pues también está bien, pero viene de ahí, ¿no? O sea, como bien lo decías desde el principio. Nada más lo dices porque si tuviéramos un Capitán México sería Giovanni Dos Santos y estaría bien pedo y panzón. No, El Capitán México siempre lo hemos tenido y todos sabemos que es Octagón. ¿Octagón? O sea, neta, neta, neta. ¿O el santo? No, el santo no, el santo muy trillado el santo. A mí no me encanta. Pero bueno, no sé, creo que puede haber mejores. El que monito, ¿no? Yo creo que el que monito tiene potencial. pero bueno, volviendo a esto, o sea, a ver, no sé, me doy un caso. No me viene alguien ahorita, pero una cosa es como, güey, tenía estos problemas, no era perfecto, etcétera. O sea, vamos a agarrar ejemplos que teníamos, o sea, por ejemplo, a mí se me hace mucho más fácil admirar, y no voy a meter a un madridista porque justamente voy a decir, es por el equipo, pero por decir uno. O sea, a mí, por usar un ejemplo del Barça, para que no digan, es que este nada más es madridista, a mí se me hace mucho más sencillo, por ejemplo, decir, admiro a un Rakitic, por decir uno, que sé que tuvo una infancia difícil, que parte de refugiados. Se habla mucho del de Modric, no se habla tanto que de Rakitic porque también fue más chico el problema, pero que nunca tuvo ningún problema fuerte, que fue un jugador top, que fue clave, que ganaron un triplete, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿sabes? Que la imagen dentro y fuera del campo es muy buena. Se me hace mucho más fácil admirar ese que un Ronaldinho. Que Ronaldinho en su prime fue mucho mejor que Rakitic, pero que le ganó igual la peda. O sea, por algo decían que Giovanni era el nuevo Ronaldinho, en más de un sentido latinero. O sea, Ronaldinho balón de oro y revolucionó al Barça y el Bernabéu aplaudiéndole, y a los 28 años lo corrieron del Barça y de ahí su carrera. O sea, estás hablando de que jugar en los poderosísimos gallos del Querétaro no es un logro. No solo no ¿Es es eso lo que un, me quieres decir? no solo no es un logro, sino que increíblemente no es lo más patético de cómo acabó la carrera de Ronaldinho. O sea, A ver, cuéntame más. de Yo me ahí, quedé ahí. no, de ahí se fue primero a Brasil, que dices, bueno, va, volvió a casa. Ajá. Cambió como 3 veces de equipo, cada vez uno más chiquito. Luego de ahí se fue a la India. Y luego, no me acuerdo si se retiró en la India o... No, sí, y se retiró en la India. En la todopoderosa Liga India, donde ni siquiera metió un gol. ¿Qué? Sí, o sea, creo que la primera temporada sí y en la segunda ya no. O sea, el punto es... Bueno, independientemente del tema deportivo, por aquí va el asunto. O sea, para mí es más fácil admirar, aunque Rakitic no sea particularmente la persona que más admire, pero para mí es más fácil, oye, este güey es alguien admirable, que alguien que sé que pues no pudo tener la cabeza para divertirse. Yo sé que, o sea, por ejemplo, ¿sabes quién es Charlie Sheen, no? No, ¿quién es? ¿Nunca viste tú a Anna Hartman? Ah, Charlie Sheen, claro. Claro. Sí. Ese es otro ejemplo, mega éxito, todo bien, no sé cuánto, y de repente pues le ganó la peda. Y para hacerle de contraargumento a mí, para darte un poco de razón, él dijo en una entrevista que le vieron que no es por nada, vean a Charlie Sheen ahorita y dices, verga, para que diga que las drogas no destruye. O sea, de verdad dan cosa ver a Charlie Sheen hoy en día. Y dijo, y lo entiendo,
O sea, y es como un poquito lo que dices, y es, ¿sabes qué? Puedo respetar tu forma de ver las cosas, pero no las comparto, y por lo mismo que no las comparto, no las admiro, no te admiro, que es, eh, dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es que hubo un momento en que dije, güey, gano todo este dinero, pues también lo quiero usar para divertirme. Y ahí fue cuando se metió cabrón a la fiesta, a las drogas, al alcohol, etcétera. O sea, es como, güey, entiendo tu punto, es tu vida, es tu dinero, haz lo que tú quieras. Simplemente, y digo, a Charlie Sheen no me lo imagino llorando escuchando este episodio, No, pues no. ¿no? Pero, Seguro está feliz en alguna fiesta mientras tú y yo estamos está drogada en algún grabando lugar esto. Probablemente. del país o del mundo, pero el punto es eso, o sea, perfecto, güey. O sea, está bien, no necesitas que yo te admire, pero yo tampoco necesito admirarte. O sea, no todas las personas exitosas, entre comillas, son, son modelos aspiracionales. O sea, porque para mí, la aspiración que tienes que hacer de una persona no solo está en la parte económica o en la parte de logros, o al menos no en los logros públicos. No solo está en levanté la Champions o escribí un libro o en hizo una película que todo el mundo amó o lo que sea. O sea, para mí es multifacético, para mí también tiene que ser lo que te digo, o sea, ok, yo no voy a joder a nadie, o sea, bueno, hay ciertas cosas, es que vuelvo a lo mismo, no es lo mismo Choque 80, o sea, no es lo mismo, güey, tenía mis días, me puse una pedota una vez, tuve este pedo, etcétera, a me la vivo de pedo, o, o pues, casos más graves como el de Kevin Spacey, o sea, donde dices, güey, abusar de menores, pues, ¿sabes? O sea, es como de, pues sí, no puedo, o sea, no puedo verte como modelo aspiracional, por más que me van tus películas, por más que se me haga que eres uno de los actores más infravalorados de Hollywood. Ayer estaba hablando con un amigo de lo que ahorita están oyendo, lo que ahorita ven los morritos, güey. Y está muy cabrón. O sea, los morritos me refiero de 10, 12 años y como series, todo. Creo que incluso el tema, o sea, el hecho de cómo vemos a los héroes tiene que ver muchísimo con el contexto cultural en el que estamos y los estímulos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo o sea, no mames, yo era súper fan de Big Man, güey. No sé si a ti te tocó, a lo mejor yo soy más viejo que tú. No me suena. Yo súper fan de Big Man, ya sabes, este científico loco que salía en la tele y que hacía experimentos, todo. Y aparte o sea, tengo un papá ingeniero, güey, entonces pues no, siempre me metí este tema de la ciencia y cosas así. Y sí, ¿no? O sea, neta, o sea, yo me acuerdo de eso. Y entonces mis referencias, incluso de héroes, son bien distintas. O sea, yo, por ejemplo, te oigo a ti y veo que tu referencia de héroes, de personas que admiras, son gente que hace cosas sobresalientes, ¿no? O sea, tienes incluso la visión de los superhéroes para construir tus arquetipos. A mí me pregunto yo cuáles van a ser estos arquetipos del futuro, ¿no? O sea, creo que incluso Marvel no estoy seguro si funciona para los más chiquitos. O sea, para morrillos de 10, 11, 12 años, no estoy seguro si por allí vaya a hacer la construcción de sus héroes, de la gente a quienes ellos van a admirar, o de dónde va a venir, ¿no? Que incluso ya pasó con nuestra generación, o sea, ¿cómo se construye la admiración? ¿Qué es lo que nosotros le encontramos valor para poder construir admiración en alguien? Y me llama mucho la atención porque yo, desde el laboratorio yo lo veo el tema, por ejemplo, de la narcocultura, güey. O sea, el tema de admirar a banda, pues bien malandra, bien chueca, y es un tema cultural, porque eso te representa, eso va y eso conecta con la vida, con una vida que ni siquiera nos imaginamos que la gente lleva, y construcciones culturales muy raras. Entonces, creo que, o sea, yo me pregunto, y no creo que tenga una respuesta, y no creo que nadie tenga una respuesta, ¿cómo va a ser en el futuro esta construcción de la admiración pues sobre todo de las generaciones que vienen? ¿Qué van a admirar ellos? Me pasó ahorita, bueno, yo te voy a confesar algo. Esto no lo confieso mucho, pero yo gran parte o sea, yo a los 15, 16 años ya era un gran admirador del Che, ¿no? Del Che Guevara. Y Okay. nada más me aventé todos sus libros, hasta el de Carlos Castaneda, perdón, el de Jorge Castañeda me lo aventé, ¿no? El que ex canciller. Okay. Eh,
Es una historia polémica, es un compa que es muy polémico, porque según él era comunista y luego terminó siendo como crítico y bueno, en fin, no se sabe ya ni dónde está. Pero, pero justamente viendo viendo como toda la literatura que me aventé de todos lados, también te das cuenta que depende de dónde venga la información, ¿no? Pero al día de hoy, yo no encuentro o yo no veo jóvenes, o sea, morrillos de 17, 18, 20 años, que siquiera sepan quién es el Che. Ok. O sea, ya a ese nivel, ¿no? O sea, es una figura antigua, Pero yo son creo como que las, lo ubican de cara, ¿no? O sea, si le ponen la ya cara, ni siquiera, hace cuánto viste una playera del Che? pues hace mucho que no me doy una vuelta por la UNAM, pero fuera de eso. Bueno, y si vas, ya no las vas a ver, güey. O sea, ni No ahí, lo sé, Rick. te lo prometo, está rarísimo. O sea, hasta para mí está raro. O sea, el mundo cambió de una manera que yo no le estoy entendiendo. Y luego también estaba leyendo que el Che Guevara, por estas nuevas ideologías que ahorita están de moda, pues resulta que ya también muchos grupos lo tienen cancelado porque era un maldito machista. Yo no me sé ya el chisme, y la neta es que dejé de seguirle la pista del cómo llegaron a esa conclusión, pero me llama la atención cómo vamos construyendo y cómo los que eran los héroes de cierto momento ya no son, ¿no? O dejan de serlo. O sea, ¿cuánto tiempo dura? Incluso lo decíamos con Maradona, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo dura, ¿no? Que le dure su santidad. O sea, quieren ver si es héroe o villano, pues O sea, dejémoslo que lo juzgue la historia, ¿no? mira, a mí me queda muy claro que en la historia, después, mucho tiempo después, en 30, 40 años, no va a ser la misma luz. Ahorita ves muy a la par a Pelé y Maradona en cuanto a percepción. Te aseguro que en 34 años no va a ser así. Va a estar mucho más en la percepción Pelé que Maradona. Porque Pelé no tiene ninguna mancha después. Pues sí, pero también es aburridísimo. Pelé es aburridísimo. Hacía Pero comerciales vas para creciendo, Mastercard. pero vas creciendo, vas Hacía comerciales creciendo. para Mastercard, ¿sabes? ¿Qué te, En cambio, Maradona le metió un gol a un niño sin piernas. Que le dijo, quiero parar un gol. No se lo pudo parar y aparte dijo, ¡golazo! ¿Te acuerdas de ese gran video? qué mierda. Pero bueno, o sea, ¡Golazo! no sé, yo solo digo que tal vez no es una cuestión de que lo ven como figura antigua al Che Guevara, me queda claro que no era eh, porque fuera aburrido, simplemente pues ya no conectan las nuevas generaciones Sí, ya porque el no. subconsciente colectivo va evolucionando, va cambiando. Y ojo, a lo mejor luego al revés, luego recuperamos. Durante mucho tiempo, todo el tiempo fue Edison, 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 Edison. Y ahora de la nada en los últimos años se ha retomado como la figura aspiracional a Tesla, Ujú, más que a Edison. Y a Edison se le pone claro. como el demonio. O sea, va a pasar, El ¿no? villano de moda, ¿no? Exacto. El Lex Luthor o el Elon Musk de esa época. Pero bueno. Hijo. Eh, pero bueno. Que Yo por nada cierto, más. tengo un problema con la imagen de Elon Musk. Tengo un tema ahí, pero un día lo hablamos. Va. Porque ya creo que ya nos extralimitamos. Y ya nos extendimos. Yo lo único que voy a decir antes de irnos es Elon Musk. Si de pura casualidad estás escuchando esto, uno, me encantaría invitar también a otro podcast, pero otra, aclaro que no sé si Elon Musk va a ser el salvador de la Tierra o nuestro Lex Luthor en la vida real. Ojalá que sea el primero. Yo preferiría que lo invitáramos aquí y que fumara mota con nosotros. Yo no Seguro se va fumo, a yo no divertir fumo, mucho. yo no No, fumo pero él mota, sí fuma mota. No, pero es yo que no. pero él sí, déjalo fumar. Que diga, ah, caray, ¿por qué las acciones de Tesla valen tanto? No, bueno. Y que se desploman. No, bueno, súper. Pero bueno, ya sin más por el momento, como saben, aquí están nuestros Instagrams, denos seguir para enterarse, para que no se esperen ningún episodio. Si nos están escuchando en YouTube, regálenos un like. Está un botón para suscribirse que es totalmente gratis, nos ayuda a crecer como canal y a que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si están escuchándonos en Spotify, no sean malitos, hay un botón que dice seguir, oprímanlo y también así no se van a perder ningún episodio. De todas formas, salimos todos los viernes, donde pues muchas veces no tenemos ni idea de qué vamos a hablar. Y pues nada, como dice Mario en todas las ocasiones. No se mueran.